Tenía mi equipaje hecho y me estaba preparando para salir por la puerta con mi hija para nuestro viaje de vacaciones, cuando llegó un mensaje de texto a mi teléfono. El mensaje decía que no me uniría a ellos en su escapada a Italia. Mi yerno había decidido que quería que esto fuera solo unas vacaciones familiares. Al final llevaron únicamente a su madre y a su padre con ellos, dejándome a mí solo en casa. Esto ocurrió justo después de que yo había cubierto los costos de su casa nueva. Así que, de inmediato, dejé de pagar la hipoteca y puse la casa en venta. Te vas a sorprender cuando te cuente lo que pasó después de que regresaron de su viaje. Antes de continuar, por favor suscríbete para mantenerte al día con nuestras últimas historias. Estaba en mi habitación doblando con cuidado mi camisa favorita para viajar, cuando escuché mi celular vibrando en la mesita de noche. El suave material de algodón azul se sentía bien en mis manos mientras alisaba las arrugas, ya imaginándome usándola en ese restaurante acogedor que Celeste había descubierto cerca del Vaticano. Mi bolsa de viaje estaba abierta sobre mi cama como si estuviera esperando una aventura, ya medio llena con la ropa que había escogido especialmente para nuestro viaje a Italia. Había revisado el pronóstico del tiempo y mostraba condiciones despejadas y soleadas en Roma. Absolutamente perfecto para todas esas caminatas que había investigado e impreso, y luego guardado en mi equipaje de mano. Mientras intentaba decidir entre mis zapatos de vestir de cuero marrón y mis tenis cómodos para caminar, me encontré cantando en voz baja una vieja canción de Frank Sinatra. Nuestros boletos de avión al aeropuerto Leonardo da Vinci estaban allí mismo en mi mesa de noche junto a mi pasaporte. Ambos luciendo frescos y oficiales con solo 4 horas restantes antes de que supuestamente despegáramos. Mi pecho tenía esa sensación familiar que se siente antes de viajar. Esa mezcla de emoción y mariposas que siempre llega antes de un gran viaje. Entonces mi teléfono volvió a vibrar. Podía ver el nombre de Celeste iluminando la pantalla. Dejé la camisa que tenía en las manos y tomé mi teléfono, pensando que probablemente llamaba con alguna información de último minuto sobre el vuelo, o tal vez para recordarme dónde se suponía que debíamos encontrarnos en el aeropuerto. Pero lo que leí, en cambio, hizo que mi sangre se volviera hielo en mis venas. El mensaje decía que no los acompañaría a Italia. Su esposo había decidido que sería mejor que estas vacaciones siguieran siendo solo para miembros de la familia. Leí esas palabras una vez, luego las volví a leer, y después una tercera vez con mi pulgar suspendido sobre la pantalla, como si tal vez, si la miraba el tiempo suficiente, el mensaje pudiera transformarse en algo diferente. Aún tenía en la mano ese suéter que estaba a punto de doblar, y mi cerebro tenía problemas para comprender lo que estaba viendo en esa pantalla. Solo miembros de la familia. Esas palabras seguían repitiéndose en mi cabeza como una canción atascada. Pero yo era su padre. Yo era quien había planeado todo este viaje. Yo era quien había comprado todos los boletos de avión, pasado horas investigando los mejores restaurantes, y creado todo nuestro itinerario durante esas largas sesiones nocturnas de planificación en mi mesa de cocina. ¿Qué se suponía que significaba solo miembros de la familia cuando la persona que recibía ese mensaje era tu propio padre? Me dejé caer en el borde de mi cama con la maleta abierta aún a mi lado. Mis manos temblaban un poco mientras lograba escribir lo único que podía pensar en decir. Simplemente escribí: ¿está bien? La decepción se asentó en mi pecho como una roca pesada. Miré alrededor de mi habitación y vi todas las cosas que había preparado para unas vacaciones que ya no iban a suceder. Estaban todas esas botellas de champú y pasta dental en tamaño de viaje alineadas sobre mi cómoda. Todas esas guías estaban allí con notas adhesivas amarillas, marcando todos los lugares que habíamos planeado visitar juntos. La cámara nueva que había comprado solo para estas vacaciones seguía en su caja original, sin abrir. Cerré mi maleta, tomándome mi tiempo con cada movimiento, siendo muy deliberado al hacerlo. Cada chasquido de los broches de metal resonó en la habitación silenciosa con un sentido de finalidad. Luego levanté mi teléfono y llamé a la aerolínea, escuchando esa molesta música de espera mientras aguardaba para hablar con alguien sobre cancelar mi reserva.
La mujer que me atendió fue amable y manejó todo rápida y profesionalmente. Me dijo: «Lamento mucho escuchar que sus planes cambiaron, señor Brennan». Y me encontré preguntándome si ella podía notar la decepción que seguramente era evidente en mi voz. Después de colgar, fui y me senté en mi sala, simplemente mirando todos esos folletos de viaje que estaban esparcidos sobre mi mesa de centro. La casa parecía más vacía de lo normal, silenciosa de un modo que hacía que mis oídos se sintieran como si estuvieran zumbando. Desde afuera podía escuchar al perro de la señora Holloway ladrando a algo en la distancia, ese sonido agudo e insistente cortando la quietud suburbana. Tomé uno de esos folletos. Era un panfleto brillante sobre la arquitectura romana, y lo dejé en la mesita al lado de mi silla. Fue un gesto pequeño y sin sentido, pero era todo lo que podía manejar en ese momento, en el que finalmente comprendía que había sido muy cuidadosamente y muy intencionalmente excluido de sus planes. Cuando llegó la tarde, trajo consigo el mismo vacío silencioso que había llenado mi casa todo el día. Había estado moviéndome como un zombi durante esas horas, incluso dejando mis platos sucios en el fregadero en lugar de lavarlos de inmediato como siempre hago. Esa maleta empacada seguía ahí junto a la puerta de mi habitación, recordándome constantemente todos los planes que no iban a suceder. Ahora tenía la televisión encendida en la sala, algún noticiero nocturno al que no le estaba prestando atención. Seguía levantando mi teléfono sin ningún motivo real, solo desplazándome por cosas al azar, sintiéndome inquieto y haciendo que mis dedos se movieran nerviosos sobre la pantalla. Pensé que tal vez revisar Facebook podría ayudarme a distraerme de ese vacío que sentía en el pecho. Pasé las fotos del gato de la señora Fairbanks, algunas publicaciones de recetas de las señoras de mi club de lectura, y cosas políticas que no tenía ganas de leer. La luz azul familiar de la pantalla resultaba algo reconfortante en mi sala mientras afuera oscurecía. Fue entonces cuando lo vi. Los padres de Darien estaban parados justo frente al Coliseo, ambos sonriendo ampliamente a la cámara con esa expresión que tienen los turistas cuando encuentran el lugar perfecto para una foto. El pie de foto decía: «Inicio de las mejores vacaciones familiares de la historia». La marca de tiempo mostraba que había sido publicado apenas 2 horas antes. Mi pulgar dejó de moverse sobre la pantalla. Quizá habían hecho un viaje distinto, o tal vez era una foto vieja que decidieron publicar ahora. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras abría el perfil para ver más fotos. Y allí estaba. Mismo lugar, misma hora. Pero esa foto tenía 4 personas. Los padres de Darien y Celeste, todos juntos frente a un café romano cerca de la fuente de Trevi, con copas de vino sobre la mesa detrás de ellos. Celeste había escrito un pie de foto que hizo que mi estómago se sintiera como si se me cayera al suelo. Decía: «Muy agradecida por este tiempo en familia en la ciudad eterna». Conté los rostros en esa foto con dedos que comenzaban a temblar. 1 persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas. Esa palabra, familia, parecía quemarse en mi cerebro como un hierro caliente. Dejé el teléfono sobre mi mesa de centro con sus caras felices aún brillando desde la pantalla. Me levanté y caminé hacia la ventana de mi cocina mirando hacia la casa de mi vecina, donde podía ver luces cálidas brillando desde sus ventanas. Familias pasando la tarde juntas. La sensación de traición me golpeó como olas del océano, cada una golpeando más fuerte que la anterior. Tomé mi teléfono una vez más, diciéndome que tal vez lo había entendido mal de alguna manera. Tal vez esas fotos mostrarían algo diferente si las revisaba de nuevo. Pero ahí seguían, aún publicadas con marcas de tiempo recientes, sus rostros todavía radiantes con esa dicha despreocupada. Los 4 juntos, en esa ciudad con la que yo había soñado visitar, disfrutando las vacaciones que yo había organizado, siguiendo el itinerario que había pasado horas investigando. Volví a la ventana de mi cocina y vi mi propio reflejo mirándome desde el vidrio, pálido y con ojeras bajo los ojos. Detrás de mi reflejo todavía podía ver la foto del grupo brillando en la pantalla de mi teléfono.
su alegría mezclándose con la imagen de mí parado allí solo. La diferencia entre nosotros era intensa y dolorosa de mirar, como una imagen que me mostraba exactamente cuál era mi lugar en su idea de lo que significaba familia. Apenas había dormido nada, simplemente acostado dando vueltas en la cama mientras imágenes de sus vacaciones seguían apareciendo en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Cuando por fin llegó la mañana con esa luz gris apagada filtrándose entre mis cortinas, supe que tenía que obtener respuestas. No podía simplemente dejar pasar esto sin averiguar por qué había sucedido. Mi taza de café temblaba un poco en mis manos mientras me sentaba allí, en mi mesa de cocina, repasando en mi cabeza lo que iba a decirle a Celeste. Con la diferencia horaria, ya era por la tarde en Roma, lo que lo convertía en el momento perfecto para llamar. Tomé una respiración larga y profunda y marqué su número, escuchando ese tono internacional que siempre suena tan caro. Sonó 3 veces, luego 4. Y entonces escuché su voz, alegre y animada. «Hola, papá». Podía oír todo tipo de ruidos de fondo. A Darien hablando, sonidos de la calle, todo ese ambiente ocupado que se siente en una ciudad italiana. «Necesito entender algo», dije, yendo directo al punto. «¿Qué cosa?» Sonaba como si no estuviera realmente prestando atención, probablemente mirando alguna atracción turística o un escaparate. Vi esas fotos en Facebook. La madre y el padre de Darien están allí con ustedes. Hubo una pausa, y se prolongó por un buen rato. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado, y sonaba como si se estuviera preparando para defenderse. «Papá, podemos hablar de esto y explicarte todo. Me dijiste que era solo para miembros de la familia. Entonces, ¿qué se supone que soy yo?» Ahora su voz se estaba volviendo más fría. «Mira, Darien dijo que puede ser demasiado difícil de manejar. No quería que arruinara sus vacaciones». Esa frase, demasiado difícil de manejar, se sintió como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Arruinarlas. Yo soy quien planeó todo este viaje. Yo soy quien compró todos los boletos. Y los padres de Darien pagaron su propio camino. Ellos no esperan que los cuidemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Esas palabras se quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, como si me estuviera acusando de algo. Yo también te he ayudado siempre que... Eso fue algo que tú decidiste hacer, me interrumpió. Nunca te pedimos que nos hicieras sentir culpables por eso. Podía oír a Darien riéndose de algo completamente distinto en el fondo. Su voz sonaba relajada, sin tener idea de lo que estábamos hablando. Escuchar ese sonido hizo que apretara los dientes. «Para ser honesta contigo, papá», siguió Celeste, y su voz se hacía más dura con cada palabra. «Darien tenía razón en esto. Necesitas demasiada atención». El teléfono parecía pesar 1 tonelada en mi mano. «Ya entiendo». «Bien, hablaremos cuando volvamos a casa». «Entiendo». Terminé la llamada sin decir adiós. Dejé el teléfono con mucho cuidado sobre la mesa. Esa frase, «necesitas demasiada atención», seguía repitiéndose en mi cabeza como una especie de canción terrible. Me encontré caminando hacia mi oficina en casa, empujado por una sensación que no podía nombrar. Cada pared estaba cubierta de fotos familiares. Había una de mí enseñándole a Celeste a andar en bicicleta. Su foto de graduación universitaria. El día de su boda cuando la acompañé por el pasillo con lágrimas de felicidad corriendo por mi rostro. Mis manos se cerraron lentamente en puños apretados, mientras miraba todas esas imágenes de una relación que, al parecer, había entendido completamente mal. En una foto, sostenía a la pequeña Celeste en mis brazos, ambos sonriendo para la cámara. Mi reflejo en el vidrio mostraba ahora a un hombre mayor, con un aspecto más duro y algo frío comenzando a crecer detrás de sus ojos. Extendí la mano y ajusté el marco de la foto, haciendo movimientos pequeños y cuidadosos. Ese gesto mínimo parecía importante de algún modo, como si estuviera arreglando algo más que una fotografía torcida. Me quedé allí en mi oficina después de esa llamada, rodeado de todas las pruebas de lo que yo había creído que era amor, pero que al parecer
era solo que yo resultaba útil. Cada foto en esa pared estaba contando una historia que apenas ahora empezaba a entender de la manera correcta. Allí estaba la foto de la boda donde acompañé a Celeste hasta el altar. Había gastado $42,000 en ese día, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto porque quería que fuera feliz. La foto de su graduación universitaria también estaba allí. Me había hecho cargo de sus pagos estudiantiles cuando Darien no pudo conseguir trabajo tras su propia graduación. Las fotos de búsqueda de casa estaban esparcidas sobre mi escritorio. Yo había cofirmado su hipoteca cuando los bancos no quisieron aprobarlos por su cuenta. Las fotos de Navidad mostraban todos esos regalos caros bajo el árbol que yo había comprado. Fiestas de cumpleaños donde mis regalos se abrían de últimos, casi como si se hubieran olvidado de ellos. Cada recuerdo añadía más peso a mi pecho, una presión que seguía aumentando y hacía difícil respirar. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué estados de cuenta y recibos que había guardado por costumbre. El dinero del pago inicial de su casa. $95,000 que salieron de mis ahorros para la jubilación. Dinero que estaba guardando para mi propio futuro. Pagos del auto que asumí cuando Darien perdió su primer trabajo. Facturas de tarjeta de crédito que pagué cuando no lograban cubrir sus pagos mensuales. La cuenta de ahorros para vacaciones que había estado construyendo durante años. Dinero que terminó pagando sus boletos de avión a Italia. Pero no se trataba solo del dinero. Empecé a recordar todos los planes que había cancelado. Todas las cosas que había dejado atrás, que iban mucho más profundo que dólares y centavos. Ese viaje de pesca con mis viejos amigos que cancelé porque Celeste necesitaba que cuidara a los niños. La señora de mi club de lectura que me había invitado a cenar. Le dije que no porque Celeste necesitaba ayuda con la mudanza a su nueva casa. Mis propios sueños de viajar que repetidamente dejaba de lado mientras apoyaba los suyos. Esas cenas de domingo donde Darien apenas me miraba. Reuniones festivas donde me sentía como un extraño. Todas las maneras sutiles en que me hizo sentir no bienvenido mientras aceptaba mi apoyo económico. El patrón ahora era claro. No podía creer que no lo hubiera visto antes. Mis manos temblaban mientras daba vuelta las fotos boca abajo. Esa frase, necesitas demasiada atención, seguía repitiéndose en mi cabeza. De pronto entendí la diferencia entre ser amado y ser útil. Nunca me quisieron en sus vidas. Querían que las financiara. Me levanté tan rápido que mi silla golpeó la pared. El espejo mostraba a alguien que había sido usado por años. Alguien que confundió generosidad con amor y recibió manipulación a cambio. El reflejo mostraba a un hombre que había sido paciente y generoso, pagado con traición. Abrí mi laptop, mirando mi cuenta bancaria donde Celeste y Darien tenían acceso. Mi dedo se quedó suspendido sobre el trackpad, a un clic de cambiarlo todo. Pero la cerré. La acción quedó en el aire. Algunas decisiones requieren planificación, no impulsos. Me senté en el silencio pesado de mi oficina. La laptop cerrada se sentía como una puerta que aún no estaba listo para abrir. Años de manipulación pesaban sobre mis hombros mientras miraba las fotos familiares boca abajo. Mi casa silenciosa contenía la respiración. Entonces mi teléfono emitió una notificación de mi aplicación bancaria. Casi la ignoré, esperando spam rutinario, pero algo me hizo revisarla. Alerta de cuenta. Transacción procesada. Abrí la app esperando una factura de servicios. En cambio, los detalles me golpearon como un puñetazo. 892 €. Restaurante Il Convivio, Roma, Italia. Marca de tiempo de hace 3 horas. Su hora de almuerzo. Celeste había usado mi tarjeta de usuario autorizado. Acceso de emergencia que le había dado años atrás cuando estaba construyendo historial crediticio. La ironía ardía. Me excluyeron de sus vacaciones familiares, pero usaron mi dinero para comidas romanas elegantes. Deslicé por las transacciones recientes con creciente incredulidad. Cargos de hotel, boutiques, atracciones, todo en mi tarjeta mientras los padres de Darien supuestamente pagaban lo suyo. Caminaba por mi oficina con el teléfono apretado en mi mano. Cada foto familiar se veía distinta ahora,
como evidencia. El pensamiento se formó claramente. Esta es mi oportunidad. Abrí la sección de gestión de tarjetas. El nombre de Celeste aparecía en letras negras, representando años de acceso financiero concedido por amor devuelto como manipulación. Otro ping. 127. Elegant Style Given. Roma. Ella estaba de compras mientras yo procesaba su traición. Eso lo decidió todo. Mi dedo quedó sobre eliminar usuario. Años de ser solidario chocaron con la certeza de que apoyo y explotación no eran lo mismo. Apareció la confirmación. ¿Estás seguro? Esto no se puede deshacer. Seleccioné sí. Acceso de usuario autorizado revocado. Sentí mi primer verdadero control en años. Extraño, pero satisfactorio. Dejé el teléfono con cuidado, mirando mi reflejo en la pantalla oscura. Por primera vez en días, sonreí. Fui a hacer café, moviéndome con más propósito del que había sentido desde ese mensaje devastador. La cafetera burbujeó mientras la cortadora de césped de mi vecino se encendía. La vida cotidiana continuaba mientras mi revolución silenciosa comenzaba. A la mañana siguiente, me senté en mi mesa de cocina, disfrutando verdaderamente el café por primera vez en días. El periódico estaba extendido frente a mí cuando mi teléfono sonó agresivamente. Número internacional. 900 AM. Aquí, 4 p.m., en Roma. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, ya sin ganas de complacer. «Buenos días, Celeste», dije, escuchando su brusca inhalación. «Papá, ¿qué le hiciste a la tarjeta?» Exigiendo de inmediato sin cortesías. «Eliminé tu acceso a la cuenta. No me vengas con eso». Intenté pagar el almuerzo y la rechazaron delante de los padres de Darien. Su voz podía cortar vidrio. El camarero volvió 4 veces. Fue humillante. «Debe de haber sido embarazoso», respondí, tomando un sorbo de café. «¿Embarazoso?» Fue mortificante. «No puedes hacer eso. Necesito esa tarjeta». «¿Para qué?» «Pensé que no necesitabas que yo te estuviera cuidando constantemente. Eso es completamente diferente». Su voz se volvía más aguda con cada palabra. «¿Ah, sí?» Hubo silencio y pude oír voces apagadas al fondo, antes de que regresara con veneno en el tono. «Arreglas esto de inmediato, o afrontarás consecuencias». «¿Qué consecuencias?» «Darien y yo hemos estado hablando. Cuando volvamos, vamos a investigar residencias de cuidado». Mi taza de café se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. ¿Residencias de cuidado? Estás envejeciendo, papá. Claramente no puedes manejar tu dinero de manera responsable. La crueldad de sus palabras fue impactante. Venderemos tu casa para cubrir los costos. No necesitas todo ese espacio de todos modos. Escuché a Darien hablando detrás de ella. Dile que es por su bien. Darien dice que es por tu bien. Me quedé en un silencio prolongado, absorbiendo esas amenazas. Querían meterme en una institución y vender mi casa porque había cortado sus gastos de vacaciones. El descaro era increíble. «Papá, ¿sigues ahí? Restaura el acceso a mi tarjeta. Lo escuché todo». «Bien. ¿Entonces te vas a encargar?» «No». «¿Cómo que no?» «Quiero decir que no. Disfruta de tus vacaciones en familia». «Papá, ni se te ocurra». Terminé la llamada y puse el teléfono boca abajo. Mis manos se mantuvieron tranquilas mientras tomaba un largo sorbo de café, mirando por la ventana de mi cocina hacia mi jardín bien cuidado. Esta casa que había tenido durante 28 años, completamente pagada, con solo mi nombre en la escritura. La casa que ellos se imaginaban que podían vender para meterme en algún sitio conveniente. Me levanté con una determinación nueva, dejando mi café sin terminar y dirigiéndome a mi oficina con pasos decididos. Había asuntos que atender. Saqué la escritura de mi casa del archivador y la coloqué sobre el escritorio como un mapa estratégico. Pero no era mi escritura la que estaba examinando. Era el segundo documento de propiedad, el de la casa de Celeste y Darien, en Oak Avenue, con mi nombre solamente en el título, exactamente como había estado desde que la compré para ellos. Recordé aquella conversación de hace 3 años. Solo para la aprobación de la hipoteca, cariño.
La cambiaremos a nuestros nombres cuando todo esté finalizado. Habían estado demasiado ocupados con sus vidas para ocuparse del papeleo, siempre prometiendo encargarse el próximo mes, la próxima temporada, el próximo año. Encontré la tarjeta de presentación de Kai Nakamura en el cajón de mi escritorio. Él me había vendido ambas propiedades, un hombre de confianza que valoraba la discreción. Tomé mis llaves y me fui. El trayecto a su oficina me llevó por las conocidas calles de Cedar Falls. La señora Patterson me saludó con la mano desde su jardín, mientras yo daba marcha atrás. Su saludo amistoso recordándome lo normal que parecía esta mañana. 20 minutos después, aparqué frente a Nakamura Properties, ubicado en una casa victoriana restaurada que Kai había renovado con evidente esmero. Kai levantó la vista de su computadora cuando entré, mostrando sorpresa y alegría en el rostro. Fletcher, qué gusto verte. ¿Cómo va la jubilación? Necesito vender la propiedad de Oak Avenue rápido. Se detuvo, sus ojos experimentados captando algo en mi expresión. La casa que compraste para Celeste. ¿Todo está bien? Todo está bien. Solo necesito venderla. ¿Cómo está el mercado? Kai se volvió hacia su computadora consultando ventas comparables con habilidad profesional. El mercado está fuerte ahora mismo. Propiedades como esa en esa zona, $25,000, quizá $215,000. La cifra me complació. Yo había pagado $148,000 hace 3 años. ¿Qué tan rápido estamos hablando?, preguntó Kai. Lo antes posible. Ponle un precio para que se venda. Sacó los formularios de listado, los calendarios de inspección, sus movimientos prácticos y reconfortantes. Necesitaremos fotos, quizás algo de puesta en escena. Puedo tener a mi equipo ahí mañana. La casa tiene ocupantes actuales. Oh, ¿Celeste coordinará las visitas? Celeste está en Italia. Yo tengo las llaves. Kai pareció ligeramente desconcertado, pero profesionalmente complaciente. Cubrimos el precio de lista, la comisión, los plazos de cierre. Firmé el contrato de venta, mi firma segura y definitiva. Empezaré a comercializarla de inmediato, dijo Kai. En este mercado, podríamos tener ofertas en cuestión de días. Nos dimos la mano y valoré su profesionalismo, la manera en que evitó preguntas innecesarias. Caminando hacia mi coche, me sentí más ligero que en días. Música clásica de mi radio llenó el silencio mientras conducía lentamente por el centro de Cedar Falls, viendo mi ciudad natal con una nueva perspectiva. En un semáforo en rojo, una familia joven cruzó la calle, el padre cargando a un niño pequeño, la madre con un cochecito. Recordé cuando Celeste tenía esa edad, antes de que todo se convirtiera en dinero y manipulación, y en lo que yo podía proporcionar en lugar de quién era. Entré en mi entrada y me quedé un momento mirando mi buzón con Brennan pintado en letras descoloridas. El nombre se sentía diferente ahora, otra vez con significado. Subí los escalones de la entrada, las llaves tintineando, un sonido que prometía más cambios por venir. Dentro, abrí mi laptop para encontrar un correo del servicio inmobiliario. Propiedad publicada con éxito aparecía en la pantalla y sentí satisfacción al ver esas palabras. Pero aún quedaba trabajo. Abrí una nueva pestaña del navegador y busqué mudanzas Cedar Falls, Iowa. Grandes compañías corporativas llenaban los primeros resultados, pero seguí desplazándome buscando algo personal y confiable. Encontré Brent's Reliable Moving Home con Small Opera Reviews, reseñas sólidas, negocio familiar desde hacía 12 años, el tipo de empresa donde hablas con el dueño, no con un centro de llamadas. Llamé al número esperando exactamente eso. Mudanzas de Brent. Habla Brent. Su voz era áspera, directa, sin guión de empresa. Necesito ayuda para mover algunas cosas mañana. Es urgente. ¿De qué horarios estamos hablando? Mañana por la mañana, si puede ser. Es una casa entera llena de cosas. ¿De dónde a dónde vamos?, preguntó Brent. Le di la dirección de Celeste explicando que todo necesitaba ir a un guardamuebles. ¿Ya tienes el trastero contratado?, preguntó, y me di cuenta de que aún no había organizado eso.
Puedo sugerir Safekeep Storage en Pine Street, continuó Brent. Trabajo con ellos regularmente. ¿Necesitas un número? En cuestión de minutos tenía a Iris de Safekeep Storage en una llamada a 3 bandas resolviendo los detalles. Para una casa entera, va a necesitar al menos una unidad de 10 por 20, recomendó Brent. Primer mes por adelantado. Son $135, dijo Iris. Lo tomaré. ¿Puede alguien reunirse con nosotros allí mañana? De vuelta con Brent, concretamos los detalles. Mi camión y 2 muchachos. Podemos empezar a las 8:15 a.m. ¿Cuál es la dirección otra vez? Le di la dirección de Oak Avenue de Celeste, añadiendo: las personas que viven ahí están de viaje. Me gustaría que todo estuviera terminado antes de que regresen. Entendido. Asunto de familia. La voz de Brent sugería que ya había manejado este tipo de situaciones antes. Algo así. He pasado por eso yo mismo. Seremos rápidos y respetuosos. Después de terminar las llamadas y pagar el guardamuebles en línea, preparé la cena con un apetito que no había tenido en días. Puse mi alarma para las 6:30 a.m., más temprano de lo habitual desde mi jubilación, y preparé ropa de trabajo, mis viejos vaqueros y botas de mis días de contratista, antes de convertirme en alguien que pagaba los sueños de otros en vez de perseguir los propios. Me senté en mi sala viendo las noticias de la noche, con una atención nueva. El pronóstico del tiempo mostraba cielos despejados, perfectos para la mudanza. Todo se estaba acomodando con una fluidez que se sentía a la vez satisfactoria, y como si estuviera destinado a ser. Esa noche, me aseguré de que mi teléfono estuviera cargando, colocándolo en la mesita de noche junto a un vaso de agua. En el espejo del baño, mientras me cepillaba los dientes, vi a alguien que casi no reconocía. Alguien preparado para actuar. Alguien que había dejado de pedir permiso para controlar su propia vida. Llegué a la propiedad de Oak Avenue a las 7:45 a.m., 15 minutos antes, como siempre. La casa que conocía también se veía diferente ahora. Ya no era el hogar de mi hija, solo una propiedad que necesitaba vaciarse. El camión de mudanzas de Brent estaba ya afuera, con el motor encendido, vapor saliendo en el aire fresco de la mañana. Brent bajó de la cabina cuando llegué. Un hombre sólido de unos 50 años, con la actitud directa de alguien que ha lidiado con innumerables dramas familiares sin juzgar. Sus 2 ayudantes, hombres más jóvenes con camisetas a juego de la empresa, ya estaban sacando equipo con eficiente fluidez. «Señor Brennan». Brent me ofreció una mano callosa. ¿Listo para empezar? Abrí la puerta principal con mi llave de repuesto, la casa silenciosa y vacía de un modo que parecía correcto. Recorremos cada habitación, Brent evaluando los muebles y pertenencias con ojos expertos. Esto nos llevará unas 3 horas, quizá 4, con las cosas pesadas, dijo, escribiendo en su tablilla. Le mostré que era de Celeste y Darien, lo que significaba todo. El costoso sofá seccional que les había comprado la Navidad pasada. El elegante despacho de Darien en casa, con todo su equipo de videojuegos. El enorme vestidor de Celeste llenando 2 armarios vestidores. El equipo empezó con las cajas de los dormitorios, envolviendo y marcando con una precisión organizada. Insistí en ayudar a pesar de las preocupaciones de Brent por el seguro. «No soy tan viejo», dije, arrancando una sonrisa a uno de los chicos más jóvenes. Pronto estaba cargando cajas marcadas, libros de Celeste y equipo deportivo de Darien, sintiendo una extraña satisfacción al ver cómo sus cosas se empaquetaban de forma tan sistemática. En el armario de su dormitorio, descubrí álbumes de fotos de su boda. Al hojearlos, me di cuenta de que yo faltaba en la mayoría de las fotos. La familia de Darien aparecía en cada toma mientras que yo salía quizá en 2 fotos, siempre en los lados. Cerré el álbum y se lo entregué al equipo de Brent. Habitación tras habitación, fuimos retirando cosas caras que ya había olvidado haberles comprado. Bolsos de diseñador, aparatos electrónicos, el juego de comedor de cuero que había comprado para su primer aniversario. Empezó a dolerme la espalda, pero seguí adelante,
impulsado por un propósito que no había sentido en años. En lo que se suponía que iba a ser un futuro cuarto de bebé, encontré muebles infantiles que habían armado con la esperanza de unos nietos que nunca llegaron. Por un segundo, la duda se coló. ¿Estaba siendo demasiado cruel? Luego descubrí las facturas de la tarjeta de crédito de Darien, que mostraban gastos de lujo mientras me lloraban pobreza. Y la duda desapareció por completo. ¿Se encuentra bien, señor Brennan?, preguntó Brent al ver mi vacilación. Solo estoy recordando cosas. Continuemos. Para las 11:45 de la mañana, habíamos completado nuestra última revisión de la casa vacía. Las habitaciones sonaban diferentes ahora, la luz de la tarde derramándose por las ventanas desnudas sobre los suelos desnudos. Cerré con llave y me quedé con las llaves, siguiendo el camión de mudanzas hasta Safekeep Storage, donde vi cómo sus pertenencias desaparecían en la unidad 52C. Le pagué a Brent en efectivo, añadiendo una buena propina. «Espero que todo le salga bien, señor Brennan», dijo con auténtico calor. Conduciendo solo de regreso a casa, vi cómo mi teléfono parpadeaba con una alerta de Facebook. Entré en mi garaje, el aparato todavía vibrando en el portavasos, como un recordatorio insistente de que mi tranquila mañana estaba a punto de volverse mucho más complicada. Dentro de mi casa, por fin revisé el teléfono vibrando y encontré varias notificaciones de Facebook. Celeste había publicado estados llenos de furia. Hay gente que no respeta la privacidad familiar. Los comentarios mostraban a amigos preguntando qué había pasado, con Celeste interpretando a la víctima a la perfección. Cerré Facebook sin responder y llamé de vuelta a Kai Nakamura. «Fletcher, excelentes noticias». Kai sonaba encantado. «Tenemos un comprador serio, una oferta en efectivo así de rápida, una pareja joven que acaba de mudarse aquí por trabajo. Les encanta la zona». Hizo una pausa dramática. «La oferta es de $28,000, más alta de lo esperado». La cifra me agradó. «¿Cuándo quieren cerrar?» «Ese es el asunto. Quieren cerrar de inmediato. Podrían mudarse este fin de semana si lo logramos». Miré mi calendario. Hoy era jueves. Este fin de semana están en un apartamento corporativo mes a mes. Compradores muy ansiosos. El entusiasmo de Kai era contagioso. ¿Puede hacer un cierre rápido? Puedo tener los documentos listos para mañana. Haz que suceda. La mañana del viernes me encontró en la oficina de títulos firmando documentos con cuidadosa precisión. Conocí a los compradores, Caspian y Nora Mercer, de poco más de 30 años. El tipo de pareja joven y optimista que me recordaba a Celeste y Darien, antes de que se instalara la amargura. «Nos encanta lo que hizo con el jardín», dijo Nora durante nuestro último recorrido por la casa vacía. No mencioné que el trabajo de jardinería no era mío. «Es perfecta», dijo Caspian, tomando las llaves. «Podemos mudarnos mañana por la mañana». La alerta de la transferencia bancaria apareció en mi teléfono. $28,000 menos las comisiones del agente inmobiliario significaban $192,000 de beneficio. Había convertido mi gesto paternal en un sólido éxito empresarial. La mañana del sábado decidí pasar en coche por la propiedad una última vez. Llegué y vi un camión de U-Haul en la entrada, con Caspian y Nora dirigiendo a los mudanceros con un entusiasmo contagioso. Una cuna de bebé estaba entrando. Una familia joven empezando de nuevo en una casa que había sido testigo de demasiadas decepciones. Aparqué al otro lado de la calle, viendo a Nora plantar flores en el jardín mientras Caspian construía un columpio en el patio trasero. Mi teléfono sonó con un número internacional y contesté justo cuando un taxi se detenía frente a la casa. La sincronización no podía haber sido más perfecta. Celeste fue la primera en bajar del taxi, viéndose agotada por todo ese viaje, pero volviéndose alerta al instante cuando vio lo que estaba ocurriendo delante de ella. Darien se encargó de pagar al taxista, y vi cómo su expresión pasaba de la confusión al alarmarse por completo al contemplar la escena del camión de U-Haul y esos extraños de pie en lo que él creía que era su propia entrada. Disculpe», dijo Darien, llamando a Nora.
que levantó la mirada desde donde estaba trabajando en el jardín, con esa expresión amable y curiosa que la gente pone cuando la interrumpen. ¿Qué están haciendo exactamente ustedes en nuestra casa? Caspian salió al marco de la puerta, sosteniendo en las manos unos documentos con aspecto oficial. ¿Su casa? Creo que aquí debe de haber algún tipo de malentendido. Yo salí de mi propio coche y caminé con paso firme hacia toda esa escena que se estaba desarrollando, metiendo la mano en el bolsillo de mi chaqueta para sacar un sobre que había preparado. Celeste me vio allí de pie y observé cómo su expresión pasaba de la confusión a la comprensión, y luego a la rabia absoluta en cuestión de unos 3 segundos. «Papá, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué hay completos desconocidos moviéndose por nuestra casa?» La voz de Celeste tenía ese filo cortante, que me había cansado tanto de escuchar a lo largo de los años. Caspian y Nora se intercambiaron esas miradas preocupadas que la gente comparte cuando de repente se ve en medio del drama ajeno. Y Nora seguía sujetando el plantador de mano como si de verdad pudiera necesitarlo para defender su nuevo hogar. «Señor, no sé quién se cree que es», le dijo Darien a Caspian, con la voz haciéndose más agresiva por segundos. «Pero ustedes tienen que empacar todas sus cosas y salir de aquí inmediatamente». Caspian levantó sus documentos para que Darien pudiera verlos con claridad. «Tengo la escritura justo aquí en la mano. Completamos el cierre ayer». «Eso es absolutamente imposible. Esta casa nos pertenece». La voz de Nora era baja, pero podías oír la determinación en ella. Quizá deberíamos llamar a la policía por esto. Di un paso adelante en ese momento, dejando que mi voz llevara esa autoridad tranquila y firme que había desarrollado durante todos esos años, gestionando proyectos de construcción y lidiando con situaciones difíciles. Eso no va a ser necesario. El tono de Celeste se volvió inmediatamente exigente, como siempre que esperaba que yo interviniera y arreglara cualquier problema al que se enfrentara. «Papá, tienes que arreglar esta situación ahora mismo». Hablé primero con Caspian y Nora porque eran las partes inocentes en todo este lío. Siento de verdad toda esta confusión que están teniendo que soportar. Por favor, sigan adelante y continúen mudándose a su nuevo hogar. Luego dirigí mi atención a Celeste y Darien, y mi voz fue firme y directa. La casa se vendió porque me pertenecía a mí, no a ustedes. El rostro de Darien empezó a ponerse de ese rojo intenso que significaba que se estaba enfadando de verdad. ¿Cómo que te pertenecía a ti? Eso no tiene ningún sentido. Si revisan los documentos originales de la escritura, verán que nunca se transfirió realmente a sus nombres como ustedes creían. La voz de Celeste subió a ese tono agudo familiar que probablemente podría romper vidrio. No puedes simplemente ir y vender nuestra casa por debajo de nosotros así. Yo puedo vender absolutamente mi propia propiedad, respondí con tono uniforme, que es exactamente lo que hice. Esto no es más que un robo, simple y llanamente. Vamos a demandarte por todo lo que tienes. Darien prácticamente estaba gritando a estas alturas, con el rostro cada vez más rojo. ¿Con qué dinero piensas hacer eso? Me parece recordar que tus tarjetas de crédito fueron rechazadas mientras se lo pasaban en grande en Roma. Caspian se inclinó y susurró algo a Nora, y ella asintió antes de que ambos empezaran a dirigirse hacia la puerta principal de su casa. Su puerta principal ahora, ya no la de Celeste y Darien. «Por favor, entren y no se preocupen por esto», les dije con calma. «Toda esta situación no tiene nada que ver con ustedes». La voz de Celeste adoptó ese tono desesperado y frenético que recordaba de cuando era una niña pequeña y no conseguía lo que quería. ¿Dónde se supone que vamos a vivir ahora? ¿Dónde pusiste todas nuestras cosas? Extendí el sobre que había llevado en el bolsillo de mi chaqueta. Darien prácticamente se lanzó hacia adelante y me lo arrancó de la mano, rompiéndolo con los dedos temblando de rabia. Leyó el contenido en voz alta, con incredulidad. Instalación de almacenamiento SafeKeep, unidad número 52C. Ubicación de Pine Street. Almacenamiento. La voz de Celeste incluso se quebró cuando lo dijo.
Metiste toda nuestra vida en un depósito. Me aseguré de que todo estuviera preservado con cuidado y de forma segura. El primer mes ya está pagado por completo. Darien arrugó el papel en su puño como si fuera basura. Todo esto es completamente una locura. No puedes hacerle algo así a tu propia familia. La verdadera familia no excluye a sus propios padres de las vacaciones familiares, ni los llama necesitados. Esa es una situación completamente diferente y lo sabes. ¿De verdad lo es? Darien dio un paso más hacia mí, intentando usar su presencia física para intimidarme como hacen los abusones. Vamos a pelear esto en los tribunales. Vamos a impugnar cada cosa que has hecho. La venta es completamente legal y transparente. La propiedad era mía desde el principio. La voz de Celeste cambió de nuevo, adoptando ese tono manipulador que había perfeccionado desde niña, cada vez que quería algo de mí. ¿Cómo pudiste hacer algo tan cruel a tu propia hija? La miré por un largo momento, estudiando realmente su rostro. ¿Cómo pudiste hacer tú lo que hiciste a tu propio padre? Nora salió de la casa en ese momento, y había verdadera preocupación en su rostro. ¿Todo va a estar bien aquí afuera? Todo está perfectamente bien, le aseguré con una sonrisa. Espero que usted y su esposo disfruten su hermoso hogar nuevo. Celeste y Darien se quedaron de pie allí en la acera, aún sosteniendo su equipaje italiano elegante en las manos, pareciendo exactamente como turistas perdidos que se habían metido por error en la historia de vida de otra persona. Caminé de vuelta hacia mi coche con pasos deliberados y medidos, mis viejas botas de trabajo haciendo un sonido firme contra el pavimento bajo mis pies. «Esto no ha terminado, viejo», gritó Darien a mi espalda cuando llegué a mi coche. Me senté al volante y giré la llave en el encendido, y mi emisora de música clásica continuó exactamente donde se había quedado cuando aparqué. Sí, esto absolutamente ha terminado. 3 meses después, estaba sentado en mi mesa de cocina disfrutando mi periódico matutino y una taza de café recién hecho cuando sonó mi timbre. Un notificador judicial estaba en mi porche, sosteniendo documentos legales que resultaron ser la demanda de Celeste y Darien en mi contra. Firmé los papeles sin sentir la menor sorpresa de que realmente hubieran seguido adelante con su amenaza. Esa misma tarde, estaba sentado en la misma silla de cocina, revisando la decisión oficial del tribunal. Demanda desestimada. El propietario tenía pleno derecho legal a vender su propia propiedad. El juez había sido extremadamente minucioso en su revisión y completamente insensible a sus diversos argumentos y reclamos. Darien y Celeste ahora eran responsables de pagar sus propios honorarios legales, lo cual imaginé que iba a resultar bastante costoso para ellos. Mi propio abogado me llamó dentro de la hora posterior al fallo. Victoria total, Fletcher. No tienen absolutamente ninguna base para apelar. El periódico local incluso publicó un pequeño artículo sobre toda la situación. Disputa familiar de propiedad oficialmente resuelta. Archivé todos los documentos en mi nueva carpeta que había etiquetado como Victoria Legal. Y luego simplemente seguí con mi día como si fuera cualquier otro día. La red de chismes del pueblo había estado trabajando horas extra durante meses, comentando todo el asunto. Cuando pasé por la cafetería, no pude evitar escuchar algunas conversaciones en las mesas cercanas. Siempre pensé que ese yerno suyo parecía un mocoso con aires de grandeza. Otras personas decían cosas como: Fletcher Brennan trabajó duro toda su vida construyendo lo que tiene. Merecía un trato mucho mejor que el que recibió de esos dos. También había algunas voces desaprobadoras que murmuraban cosas como: la familia siempre debe mantenerse unida sin importar qué. Pero yo había aprendido por fin a dejar que las opiniones de los demás simplemente me resbalaran, como el agua resbala del lomo de un pato. Cuando me encontré con Kai Nakamura en la ferretería unos días después, me preguntó: ¿cómo te llevas con todo lo que ha pasado? Estoy mejor de lo que jamás pensé que estaría. Esa tarde fui a la tienda de mascotas que había visto meses antes. Ranger, un Golden Retriever de 3 años, necesitaba un nuevo hogar porque su familia se mudaba al extranjero.
Ha estado con una familia, es genial con la gente, le gustan los paseos en coche, me dijo el dueño. Me agaché y Ranger vino directamente hacia mí, su cola moviéndose como si hubiera estado esperándome. El vínculo fue inmediato. Ranger parecía sentir mi soledad, y yo reconocí su necesidad de alguien que no lo dejara atrás. Una hora más tarde, Ranger iba en el asiento del pasajero, con la cabeza asomada por la ventana, ambos conduciendo hacia algo diferente. Esa primera noche, durmió junto a mi cama, y por primera vez en meses, ninguno de los dos estaba solo. Con Ranger acostado a mis pies, busqué remolques de viaje en Internet. Mejores casas rodantes para viajar en la tercera edad me llevó a artículos sobre libertad y aventura. En RVLots, los vendedores estaban encantados de ayudar. Probé una Airstream de 28 pies, el tamaño perfecto para una persona y un perro, que ya había reclamado el asiento delantero, incluso antes de que termináramos el papeleo. Usé el valor de intercambio de mi segundo coche, más mis ahorros para comprarla por completo. Ranger se adaptó a la vida en una casa rodante de inmediato. Trazamos nuestra ruta, parques nacionales, pueblos pequeños, lugares que siempre quise visitar pero había pospuesto por deberes familiares. La mañana que salimos de Cedar Falls, mi casa estaba lista para una larga ausencia. Organicé la retención de correo y pedí a los vecinos que vigilaran la propiedad. Al cargar la caravana, empaqué equipo de campamento, las cosas de Ranger y un álbum de fotos con imágenes de Celeste de niña, antes de que la decepción nos cambiara a ambos. Ranger podía sentir la aventura por delante, su emoción contagiándose a mí mientras encendía el motor y revisaba el enganche del remolque. Condujimos por Cedar Falls una última vez, pasando por lugares conocidos que se sentían más pequeños ahora. Al pasar por Oak Avenue, vi a los hijos de Caspian y Nora jugando en el jardín. La casa por fin estaba llena de la felicidad para la que había sido diseñada. La señal de la carretera decía, Mont, 850 mi. Ranger tenía la cabeza fuera de la ventana, mi mano firme en el volante. Ambos finalmente libres. Esa tarde, nos detuvimos en un mirador escénico en Montana. Coloqué una silla de camping mientras el sol caía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que nunca me había detenido a apreciar antes. Ranger se acomodó a mi lado, tranquilo y leal, sin querer nada más que compañía. Por primera vez en años, estaba exactamente donde debía estar. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Y como siempre, gracias por ver.